Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hacer un paseo literario por la República Checa. He estado mirando mis estanterías y me salen 5 escritores de la República Checa y quería hablar con ellos. Yo estuve de viaje en Praga en el año 2002 y realmente cuando fui a Praga iba con mucha ilusión porque me parecía una ciudad muy mítica europea, muy literaria. Yo tenía referencias literarias de ella y cuando llegué allí realmente sí me pareció verdaderamente una ciudad literaria que hacía eco de las expectativas que yo podía tener en ella, ¿no? Había un castillo en la ciudad, creo que el barrio de Malastrana, que se veía desde la plaza y parecía pues el castillo de Kafka, etcétera. Y me encantaban las callejuelas, las tabernas, que lo había leído pues las novelas de Brumil Rabat, de Kafka, etcétera, que ahora las voy a ir sacando. Vale, el primer escritor del que quería hablar de la República Checa es de Franz Kafka, nacido en Praga en 1883 y muerto en la ciudad de Kerlin, en Austria, en 1924. Yo había leído estas novelas, El desaparecido, El proceso del castillo, en ediciones de bolsillo, y luego las volví a leer las tres en este libro de Valdemar, clásica, con la traducción de José Rafael Hernández Arias. La verdad es que la segunda vez que las leí, todas seguidas aquí con esta traducción, me gustaron mucho más que la primera. De hecho, El desaparecido se publicaron póstumamente, lo tengo por aquí, El proceso 1925, El castillo 1926 y El desaparecido en 1927. Son novelas que quedaron inconclusas. Cuando estaba ya a punto de morir, Kafka le dijo a su amigo Mark Brod que las quemara. Este no lo hizo, sino que las publicó, y lo que sí vio en vida publicado Kafka fueron algunos de sus cuentos recogidos aquí en cuentos completos. Pero las novelas, ya digo, que son las tres póstumas. Decía Ricardo Piglia, el escritor argentino, que los dos grandes escritores del siglo XX son Franz Kafka y Jorge Luis Borges, y probablemente tenga razón. El desaparecido, la primera vez que lo leí, la versión antigua se llamaba América, y habla de un emigrante europeo que llega a Nueva York porque ha tenido un escándalo sexual con la sirvienta y llega a la casa de unos tíos. Allí sufre como un malentendido con los tíos y entonces le acaban echando de la casa y tiene que deambular por América, llega al gran circo de Oklahoma y cosas así, y hay todo el rato como encuentros y desencuentros que tienen que ver con la extrañeza. Cuando he hablado de los vídeos de Dostoyevsky ya he dicho que toda esa extrañeza de personajes que tiemblan y que tienen desencuentros en las novelas de Dostoyevsky yo creo que lo asimiló mucho Kafka para sus propios libros, y hay escenas que recuerdan a ellos. De hecho, la última lectura que hice del desaparecido, algunas escenas me recordaban a libros de Roberto Bolaño, con lo cual Roberto Bolaño también es un lector adelantado de Kafka, igual que Kafka fue un lector de Dostoyevsky. Vale, El desaparecido, esta aventura europea en América, en Estados Unidos. El proceso, que es una novela angustiosa donde el personaje Joseph K. se levanta una mañana y vienen dos policías a detenerle, acusado de un delito que no le dicen cuál es. Él no sabe qué delito ha cometido, al principio piensa que es una broma o un malentendido, pero todo se va embrollando y se da cuenta de que ha entrado en un proceso judicial que no sabe de qué se le acusa y tiene que responder ante la ley de los hombres, probablemente ante la ley de Dios, depende de las interpretaciones que le demos a la obra de Kafka. Y ahí tiene escenas realmente muy llamativas. Recuerdo cuando va a los juzgados y entra por unos despachos que eran como muy bajos y había allí unos letrados y unos abogados que tenían que estar como encogidos y tenían un cojín en la cabeza para no rozarse contra el techo, que eran imágenes como muy surrealistas, muy inquietantes y muy interesantes. Y luego El castillo, donde el agrimentor K llega a una ciudad y tiene que entrevistarse con la gente poderosa del castillo y es como que todo el rato hay impedimentos para que lo consiga, ¿no? Parece como uno de esos sueños en los que intentas moverte y no avanzas. Cuando comenté El idiota de Dostoyevsky, lo puedo poner por aquí, ya dije cuando al principio de la novela el príncipe, que era ruso pero había estado en un sanatorio en Suiza, vuelve a San Petersburgo y trata de entrevistarse con unos parientes lejanos poderosos, empieza a atravesar estancias y no le convocan con sus parientes, y me recordaba a este tema del castillo, con lo cual, claro, Kafka fue un lector avanzado de Dostoyevsky, digamos, y le ha influido. Vale, pues ya digo, estas tres novelas, de lo mejor que se puede leer,
Los cuentos, algunos me gustan más que otros, muchos están protagonizados por animales, son alegóricos, muchos tienen que ver con la inutilidad de las empresas humanas, es decir, se construye la gran muralla china pero no vale para nada, hay un ser que está toda su vida haciendo un refugio, pero el refugio se va a desmoronar. Quizá el libro más famoso que hay aquí, que es realmente una novela corta más que un cuento, es La Metamorfosis o La Transformación, con ese famoso comienzo en el que Joseph K. se levanta una mañana transformado en un monstruoso insecto, y a pesar de eso su familia o su jefe le dicen que tiene que ir a trabajar, él no sabe qué hacer, se angustia. Hay muchas interpretaciones de este libro, puede ser la transformación del niño al adolescente o el adulto, ese cambio físico, ese cambio de lo que le exige la sociedad, etc. Es una gran novela corta realmente. Hay aquí otros cuentos que me resultaban muy extraños realmente, pero claro, pero Kafka no tiene desperdicio, siempre es muy recomendable. A mí me gusta más el de las novelas, que el de los cuentos, pero por supuesto uno de los grandes. Y cuando tú llegas allí a Praga, pues hay una plaza con alguna placa de aquí estaba la tienda del padre de Kafka, no sé qué, claro, todos nos hemos hecho la foto y la tengo por ahí en la casa de mis padres. El siguiente autor del que quiero hablar, no sé si lo he dicho, pero voy a hablar de 5 autores de la República Checa. He visto mis estanterías y me salían 5, espero no haberme dejado ninguno. Una curiosidad, antes de dejar a Kafka atrás, es que Kafka nace en Praga, pero en el barrio judío de Praga, que hablaban alemán en vez de checo. Los otros 4 autores que voy a enseñar hablaban en checo, pero Kafka hablaba en alemán, o escribía en alemán. Y aún así yo creo que es el escritor más famoso de la República Checa. Allí está lleno de merchandising cuando vas, de camisetas, de recuerdos, etc. El siguiente autor del que voy a hablar es Milan Kundera, que nació en Brno, no sé cómo se pronuncia, es BRNO, en 1929. Tiene ya una edad avanzada, unos 93 años, ahora mismo vive en París, recluido en una guardilla, no da entrevistas, no quiere salir. Es uno de los candidatos eternos al premio Nobel. La broma, su primera novela de 1967, es una de las más recomendables. Si alguien no ha leído a Kundera puede empezar por aquí, porque la publicó ya cuando tenía 38 años, no es una obra de juventud, es una obra plenamente madura, que es una crítica al sistema comunista de la República Checa. Se habla de unos jóvenes que creen en la revolución, están en la universidad y en una nueva sociedad donde todos son felices. Y bueno, pues hay un chico que tiene una novia, le escribe una carta, la novia no quiere pasar el verano con él porque tiene que hacer unos cursos, y el chico en la carta le hace una broma como irónica sobre el camarada Stalin, que le quiere más que a ella, etc. Y la chica se escandaliza ante esta broma, se lo enseña a los superiores, y a partir de ahí a este chico le empiezan a hacer la vida imposible. Le sacan de la universidad, le llevan a un campo de trabajos forzados, etc. Le separan del mundo que le rodea, le transforman en un paria, que es una metáfora terrible de cosas que pasaban por aquel entonces en la República Checa, dominada por la Unión Soviética. Y hay un momento terrible que es cuando ya todo eso desaparece y vuelve a reencontrarse con los antiguos camaradas. Todos piensan que aquello fue absurdo, pero ya nadie se escandaliza, ya no importa, él ha perdido, como digamos, su vida. Es un libro terrible, que es una sociedad que ha perdido la capacidad de la risa y de la ironía. Un gran libro. El siguiente libro de Milan, yo casi todos los de Milan Kundera los leía de biblioteca, en casa tengo solo 2 novelas y un libro de ensayos. Algunos los he sacado de la biblioteca para sacarlos aquí, pero como solo permiten sacar 6 no puede sacar todo, y alguna biblioteca no lo tenía, y algunos los he impreso en papel como suelo hacer. El libro de los amores ridículos es su segunda obra, que es de cuentos. Si bien la broma se publicó en el 67, este libro es del 68. Tiene 7 cuentos, de hecho muchas de las novelas de Kundera se dividen en 7 partes, el número 7 es bastante importante en su composición narrativa, y estos relatos hablan del amor, de la amistad, del sexo, siempre desde una perspectiva extraña, a veces de una perspectiva inocente, de una perspectiva del seductor, etc. Por ejemplo, el primer cuento se llama Nadie se va a reír, y habla de un joven profesor que tiene que reseñar el trabajo de un investigador aspirante. Y dice la relación que mantiene con la protagonista Clara. A ver, muchos de los libros de Kundera, que quise hacer un especial Kundera y me di cuenta de que es que se me habían olvidado. Me acuerdo bien de unos pocos, como La broma, y yo creo que son los que más me gustaron, claro, y otros los he olvidado, y bueno, he estado mirando en internet resúmenes, sí los he leído, este me gustó,
Recuerdo alguna cosa como curiosa, había un tipo que se iba a suicidar porque se estaba quedando calvo, que me pareció una imagen muy curiosa. El siguiente cuento se llama La dorada manzana del eterno deseo. Dos hombres de mediana edad flirtean con chicos con chicas y se declaran. Que recuerdo, creo que este era el que van en coche como por pueblos declarándose, me parece un poco surrealista. El falso autostop dice una pareja que juega un extraño juego de rol, que hacen pasarse por desconocidos y la mujer hace autostop y entra en el coche como si fuera una desconocida. Y creo que había algún cuento de Julio Cortázar con un argumento muy parecido. No sé cuál sería anterior a cuál. El tercero se llama Symposium, que es de un doctor Havel, que es un hospital que es un seductor, ¿no? Recuerdo aquí una frase muy curiosa, que hay una mujer muy atractiva, que es una enfermera, que quiere tener relaciones con el doctor Havel como para valorarse a sí misma. Y había una frase de Kundera, no sé si era machista, me parecía muy curiosa, que decía: las mujeres no buscan hombres atractivos, sino a hombres que han estado con muchas mujeres atractivas. Y eso como les validaba. También he visto en internet a veces, que esto no me acordaba, que le acusan a veces de misoginia a las primeras obras de Kundera, pero bueno, Kundera realmente, su obra se caracteriza porque además del tema novelístico hay como un tema ensayístico, es un poco filosófico, hace reflexiones, hace aforismos, tiene una página entera para reflexionar de cambios históricos, etc. El tercer cuento es que los muertos viejos dejen sitio a los jóvenes, una mujer que visita la tumba de su marido. Hay otro cuento del Dr. Havel, al cabo de 20 años, que es el anterior, y ya es como una persona frustrada porque no puede seducir a las mujeres como antes. La segunda novela de Kundera es esta, La vida está en otra parte, y es una de las que sí que compré, es de 1972, y de la primera etapa, que es la que más me gusta, cuando escribe en checo, porque luego se cambia y empieza a escribir en francés, y yo creo que pierde ahí fuerza. De la primera etapa, que es cuando es una etapa más política, más filosófica, yo creo que este es el que menos me gusta, que habla de un poeta, pero que es un poeta que le trata de una forma satírica, Kundera, porque es alguien como lleno de complejos y al final acaba como traicionando a sus camaradas poetas, y hay un trasfondo sobre la vida sexual del joven Jaromil. Ya digo que de las primeras, entre La broma y esta, La vida está en otra parte, recomendaría mucho más La broma. Aquí hace reflexiones sobre la poesía, sobre la belleza, sobre el sentido del reconocimiento artístico, etc. Y ya digo que es bastante satírico de todo esto y de todos los poetas que se acercaban, los artistas que se acercaban al poder soviético para ser reconocidos. También se divide la novela en 7 partes, como ya he dicho antes, y de trasfondo está El mayo del 68 como en su libro más famoso, que es La insoportable levedad del ser. El tercer libro es La despedida, que realmente me acordaba bastante poco de él, por no decir nada. De hecho pensaba que era la última etapa de la que estaba escrita en checo, que es un balneario donde se reúnen 8 personajes y se va reflexionando sobre su pasado, las relaciones entre ellos, etc. No lo recuerdo muy bien, no es de los que más me han impresionado. Realmente estos que llevamos, me gusta La broma y me gusta el libro Los amores ridículos, el de cuentos, está bastante bien. El libro de la risa y el olvido para mí es uno de los mejores de Kundera. Estoy buscando a ver de qué año es. Este está publicado, a ver, que se me pierden las hojas. Me he hecho unos apuntes excesivos. Este es del año 79. Está dividido en 7 partes que aparentemente son independientes. Tiene un narrador común, que sería Kundera. De fondo hay el nombre de una mujer. Y es un libro bastante político sobre el tema de la influencia de Rusia, la República Checa, en la época comunista, y cómo gente que no está de acuerdo con eso acaba en la cárcel, las consecuencias que tiene esto, cómo algunos aceptan, otros no lo aceptan, etc. Cómo se va borrando la historia. Una frase muy buena que sí me acordaba de este libro es, que la tengo por aquí además, que es que la gente no quiere cambiar el futuro, la gente quiere controlar el futuro para cambiar el pasado, para borrar el pasado. Se hablan aquí de esas cosas que hacían los países del este, de que si alguien caía en desgracia le borraban de la foto y desaparecía de los libros de texto, y eso lo cuenta aquí Kundera en este libro, que me parece de los mejores de Kundera. Y llegamos ahora al más famoso, que es de 1984, La insoportable levedad del ser, que es una historia de amor entre Tomás, que es un médico, y Teresa. Tomás es un seductor que separa la idea del amor del sexo, y Teresa no los puede separar. Entonces Tomás,
parece que ama a Teresa, pero necesita acostarse con otras mujeres porque es un personaje muy independiente. Tiene la oportunidad de irse a Suiza y le iría allí muy bien, pero justo por Teresa decide volver a la República Checa y allí se encuentra con el dominio comunista. Luego se van a encontrar con mayo del 68, él firma un manifiesto y cuando toda esa idea de libertad desaparece, pues le dicen que no pasa nada si dice que lo que había firmado el manifiesto está en desacuerdo. Realmente él no era un creyente en la revolución y le importaba no demasiado, pero le molesta la idea de tener que firmar ese documento, que a mí me parece una escena muy buena. Y entonces al final las consecuencias que va a tener pues son parecidas a las del chico de la broma, que le van a trasladar a la provincia, va a tener que ser un campesino, pero bueno, él lo acepta con humor, digamos, y es un cambio de vida de ser un doctor reconocido a ser un campesino, que bueno, que para Teresa recuerdo que ahí era como que le tenía más controlado, estaba más contenta, y es un libro que habla sobre el azar, que es algo que le importa a Kundera mucho. La primera página se abre con una reflexión sobre el eterno retorno, y al final, como las cosas pasan una sola vez, nos viene a decir Kundera, pues todo es ridículo y todo es irrelevante y todo es pues la insoportable levedad del ser. Nosotros somos los que intentamos llenar las cosas de peso. El siguiente libro es La inmortalidad, que tampoco lo recordaba mucho, pero leyendo, este he sacado de la biblioteca, pero leyendo sobre él recuerdo alguna escena en la que un personaje intenta hablar de lo que es inmortal las personas o no, y reconoce gestos, que los gestos se van pasando entre hermanos, entre familiares, etc. Y hay una reflexión sobre Goethe y su amante, y eso lo traslada a unas hermanas y a un amante que acaba siendo amante de las dos en la actualidad. Y a ver, todos los libros de Kundera me gustan, pero algunos los he olvidado. Para mí son mejores los que son más políticos, que son estos que ya he enseñado. Sobre todo para mí, si alguien no ha leído nada de Milan Kundera, pues que empiece por el más famoso, La insoportable levedad del ser, le recomiendo La broma, el libro de La risa y el olvido, esos tres sobre todo, y el libro Los amores ridículos está muy bien, están todos bien, pero el nivel a veces es diferente. Este sigue estando bien, pero yo creo que ya es menos político y a mí esa parte me parece que tenía menos intensidad que la otra. El siguiente libro es este, La lentitud, que este ya me gustó menos. No sé si es de los que empezó a escribir en francés, porque sí, La lentitud ya empezó a escribirlo en francés, y para mí cuando empieza a escribir en francés pierde capacidad irónica y baja un poco el nivel. Aquí hace unas reflexiones sobre que el mundo se ha acelerado y esto lo asocia al olvido, y la lentitud la asocia al recuerdo, y por eso está la metáfora esta aquí en la portada de la moto, el carruaje, etc. Y parece ser un texto como en contra de los tiempos modernos. No sé si es este libro o en otro, pero había una reflexión sobre que en el siglo XIX un personaje culto podía conocer todos los avances científicos y culturales de su época, y en el siglo XX ya no. Me parecía muy interesante. No sé si lo hacía con Goethe, como que Goethe podía conocer todos los avances de su época, pero en el siglo XX el hombre estaba muy especializado y eso ya era imposible en una sociedad que se había acelerado. Este es del año 88. El siguiente libro es La identidad. La identidad que habla, si no recuerdo mal, la identidad es este de aquí, de unos personajes que han emigrado de la República Checa con el tema del comunismo y están en París. Hay un momento que ya ha desaparecido el comunismo y pueden volver, pero tienen miedo de volver porque se van a enfrentar a sus recuerdos, ya no necesitan a su familia. Pero parece que el hecho de que antes la gente en París se apiadaba de ellos porque no habían sido expulsados de su país, pero ahora ya que pueden volver hay gente que no entiende por qué no vuelve. La reflexión era interesante y creo que de los modernos escritos en francés este era el que más me gustaba. La ignorancia, este ya es que ni me acuerdo de qué iba. Espérate que lo he dicho mal, porque creo que el que vuelven a casa es este, el de la ignorancia, y el de la identidad. Vale, el de la identidad, espérate, este es un libro como en plan estilo Stefan Zweig, donde una pareja, la mujer le dice al hombre que ya siente que los otros hombres no la miran. Y parece que la identidad se la daba que otros hombres la miraran y ahora ya ha dejado de pasar y se siente esta mujer frustrada por eso. Y el marido empieza a escribirle cartas anónimas y ella las guarda y no le dice nada, con lo cual hay como una infidelidad ficticia y el marido lo sabe. El de la ignorancia es el que he dicho, que es del año 2000, sobre estos
estos personajes checos que vuelven o no vuelven a la República Checa una vez que ha caído el comunismo. Creía que había leído todas las novelas de Kundera, pero me he dado cuenta que me faltaba una, La fiesta de la insignificancia, esta, que creo que es de 2014, si mis notas no están mal, porque tengo aquí apuntado el 2000. Esta ya me falta, no la he leído y creo que la crítica no la puso demasiado bien. Si alguien la ha leído, pues que me lo comente. También de Kundera he leído un ensayo, El telón, que hablaba de algunos escritores, del arte de la novela, y recuerdo que me gustó. Habla aquí de Marcel Proust, por ejemplo, o sea, no recuerdo exactamente qué hablaba, habla de Gombrowicz, por ejemplo, del Lokitz, etc. Y estaba bastante bien, la verdad. Vale, pues de Kundera voy a pasar al texto clásico más famoso de la República Checa del siglo XX, que son las aventuras del valeroso soldado Šved, que es del escritor Jarolad Hasen, que lo tengo por aquí apuntado. Este libro se publicó por entregas a principios de los años 20, a ver si lo encuentro pronto, sin hacer demasiado ruido. A ver. Vale, sí, este libro se publicó por entregas entre 1920 y 1923. Y Jarolad Hasen nació en Praga en 1883, el mismo año que Franz Kafka, y murió en 1923, un año antes que Kafka. Šved pertenece a la clase baja de Praga y se dedica al secuestro y venta de perros callejeros, y su vida transcurre entre su casa, la sirvienta y la taberna, donde habla con personajes curiosos. Todo lo que le ocurre lo interpreta desde el suceso de lo mejor modo posible y se va metiendo en líos. Es un personaje bondadoso, un poco bobalicón, y sale en unos problemas, se mete en otros. La novela está dividida en 4 partes y como está publicada por entregas, son como episodios satíricos, divertidos. Son un poco repetitivos para mí, la verdad, pero era divertido. Es una crítica al final a la Primera Guerra Mundial, porque acaba siendo un soldado, acaba hablando de los abusos de poder. Es un libro escrito en contra de la monarquía, en contra de la guerra. El escritor se hizo comunista, entonces está hecho a favor del comunismo. Jarolad, tengo aquí anotado, era un bohemio checo que residía en Praga, se alistó en el ejército austrohúngaro, sufrió una catarsis durante el servicio pasándose a los rusos. Cuando triunfó la Revolución Rusa en el 19, se unió a los comunistas y tras el final de la guerra regresó a su país como bolchevique. Las partes del libro se llaman En el frente, la paliza gloriosa, a continuación de la paliza gloriosa. Y Šved es el hilo conductor, pero al final, la segunda parte, empieza a lanzar personajes secundarios, que realmente lo de hace más de 10 años y no lo recuerdo nada bien. Y recuerdo que me gustaba por partes, sobre todo al principio, luego ya se me hizo un poco repetitiva, porque es una novela bastante larga. En esta edición tiene 600 páginas de letra pequeña, no sé si se ve muy bien. La edición actual creo que tiene 700, pero bueno, digamos que es el libro más famoso de la República Checa, un libro divertido. A veces lo relacionan con Cervantes por su humor irónico. Y recuerdo pasear por Praga, llegar a una taberna y había ahí un cartel gigante. Aquí fue esta taberna donde Jarolad Hasen escribió Las aventuras del valeroso soldado Šved. Y por supuesto, pues había que entrar a aquella taberna, porque además en Praga la cerveza era súper barata. Cuando fui yo, una pinta grande valía 100 pesetas, que eran como 60 céntimos de euro, o sea, muy barato. Me imagino que ahora, como es una ciudad muy turística, será bastante más caro. Vale, el siguiente libro del que voy a hablar es de La guerra de las salamandras, de Karel Capek. Digo la fecha de nacimiento de este señor, que nació en Male Stanovice en 1890 y muere en Praga en 1938. Es famoso, esta novela es del 36, se supone que es famoso porque Karel Capek acuñó el término robot, aunque realmente he leído que el que lo usaba realmente era su hermano. Pero bueno, la guerra de las salamandras empieza con un cuento de Lothrat o Conrad, donde hay un marinero que llega a una isla y hay unos anfibios allí gigantes que caminan sobre 2 piernas, que pueden usar herramientas, pueden hablar y son unos grandes pescadores de perlas. Entonces, la segunda parte, el capitán es como que los lleva de una isla a otra para ayudarle a cazar perlas, y hay un juego simbólico con que se convierte las salamandras en mano de obra barata y sufren explotación. Esto está relatado como si fuera por recortes periodísticos, como en Drácula. Yo esto lo leí siendo muy niño, como si fuera un libro para niños, con 12 años o así. Me gustó, pero realmente no era un libro para niños, aunque esté en esta colección Club Joven. Creo que ahora se puede conseguir en varias ediciones.
Luego hay un momento que las salamandras se rebelan contra la humanidad porque han crecido muchísimo en número, saben que son explotadas y hay una revuelta. Esto está escrito en el periodo de entreguerras, cuando el Tercer Reich está llegando al poder. Puede haber aquí una metáfora sobre el tema del racismo, de la lucha de clases, de la lucha de razas, de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, y luego al final pues las salamandras pueden acabar peleándose entre sí. Lo recuerdo, o sea, lo leí como con 12 años, era un libro muy divertido. Creo que digo que no es muy famoso, pero se puede encontrar ahora mismo. Claro, en su época este era un bestseller y era contemporáneo a Kafka. Kafka era un escritor desconocido y este era el bestseller. Pero ahora está casi olvidado y Kafka es muy famoso, pero Karel Capek merece la pena. No sé si tiene más libros, pero este estaba bien. Y luego, a ver si me da tiempo a hablar, porque se me está acabando el tiempo. No querría acabar este vídeo sin hablar del gran Boumil Raval, un escritor que me encanta. Boumil Raval nació en Brno como Kundara en 1914 y murió en Praga en 1997. Yo he leído de él, a ver cuál he leído, el que más me gusta es este, yo que he servido al rey de Inglaterra, que hablaba de un personaje que quería ser camarero y era como sus luchas por ser un gran camarero. Estaba orgulloso de que una vez sirvió al rey de Inglaterra. Y al final te va hablando de trasfondo de la invasión nazi de Checoslovaquia y él pasa a servir a los nazis y unas mujeres que estaban como en una casa donde luego iban los nazis pues para procrear y tener hijos perfectos arios, y él era un sirviente allí y te lo cuenta como con orgullo, pero claro, ese orgullo es muy irónico y es como muy rabelesiano, muy cervantino. Kundara hablaba muy bien de esta autora, a mí me gusta mucho, Boumil Raval. Ya digo, esta para mí es la mejor. Luego esta me gusta mucho también, La pequeña ciudad donde el tiempo se detuvo, que habla pues de un pueblo donde vivían los personajes, la alegría de ese pueblo que se pierde, digamos, cuando llega el comunismo y todo se vuelve gris y los personajes ya no pueden hacer lo que hacían hasta entonces. La debería volver a leer. Esta la compré un día, que es cuando estaba, en esto que cuento a veces de cuando trabajaba en Arthur Andersen, y un día tenía que hacer un recado y salí a la casa del libro de Gran Vía y lo compré, lo leí en aquel momento y me sentí muy identificado con los personajes porque se sienten atrapados y yo me sentía atrapado también. Otro de los más famosos de él es este, Una soledad demasiado ruidosa. No he dicho los años de publicación, son Yo que he servido al rey de Inglaterra, es de 1971, Una soledad demasiado ruidosa del 77, La pequeña ciudad donde el tiempo se detuvo, ahí se me ha apuntado el año, creo que este era posterior. Bueno, este es de un hombre que trabaja prensando papel y de vez en cuando hay libros que están pues olvidados y él los va rescatando. Es un tipo solitario que va haciendo reflexiones por las calles de Praga y habla el trasfondo del comunismo. De hecho, Boumil Raval tuvo muchos trabajos y de todos los trabajos se lo hacen de una novela. O sea que esto lo vivió él porque creo que fue estudiante de Derecho y luego lo dejó. Y tenía como trabajos cuando llegaron los nazis, digamos, empezó la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, uno de joven era este, que es otra de las que he leído. Trenes rigurosamente vigilados, que él trabajó para el servicio de trenes de la República Checa, y habla aquí de un joven y de la relación que tiene con la gente que trabaja en la estación de trenes de un pueblo. Y hay un momento que se plantean sabotear unos trenes que tienen que ver con los nazis. Era un libro bastante divertido. Se me ha olvidado sacarlo, un libro que compré, otro de Boumil Raval, o Graval, no sé cómo se dirá, en la última feria del libro. Pero bueno, como no lo he leído, tampoco tiene mucha importancia, no sé ni dónde está. Así que me vuelvo a levantar porque como me pasa últimamente, se me ha olvidado coger mis libros para hacer el momento spam y me veis aquí como sin cabeza, me está pasando cada vez más. Los Insignes, mi novela sobre el mundo de los poetas, una novela irónica, con Kim Jong-un es uno de sus personajes, que conversa a través de Skype con un poeta español frustrado. Dejo por aquí el enlace a un vídeo donde hablo de él. Mi última novela publicada, Esto no es Bambi, sobre el mundo del trabajo, con 6 voces narrativas, 3 hombres y 3 mujeres, que a mí me pasaba como a Boumil Raval, porque al trabajo que tengo voy haciendo una novela. Dejo enlace, es una novela como de terror, pero también con humor, y mi novela más extensa, Caminaré entre las ratas, sobre la crisis de un hombre con 39 años, a punto de cumplir 40, la crisis del país, porque está ambientada en 2013, con la crisis económica 2008-2014, y habla de lo privado, de lo público, etc. Bueno, no sé qué habéis leído vosotros de la República Checa, si me queréis recomendar a alguien que me haya saltado,
pues me lo recomendáis, me contáis qué tal la República Checa y a ver si hago más de estos de vídeos por países. Hasta luego, adiós.